En esta presentación hablaremos acerca de los elementos, compuestos y mezclas tanto homogéneas como heterogéneas. ¿Qué son los elementos químicos? Los elementos químicos, también llamados elementos, son cualquier sustancia que no se puede descomponer en sustancias más simples mediante procesos químicos ordinarios. Los elementos son los materiales fundamentales de los que se compone toda la materia. En la actualidad hay 118 elementos químicos conocidos. Alrededor del 20% de ellos no existen en la naturaleza, o están presentes solo en pequeñas cantidades, y se conocen solo porque se han preparado sintéticamente en el laboratorio. Un elemento es una sustancia que no se puede descomponer en otra sustancia. Cada elemento está formado por su propio tipo de átomo. Ejemplos comunes de elementos son hierro, cobre, plata, oro, hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno. En la actualidad, 94 son elementos naturales mientras que 24 son sintéticos. Así, hasta el momento se han identificado un total de 118 elementos. ¿Cómo identificamos los compuestos? Cuando dos o más elementos se combinan químicamente en una proporción fija en masa, el producto obtenido se conoce como compuesto. Los compuestos son sustancias químicas formadas por dos o más elementos que se unen químicamente en una proporción fija. Cuando los elementos se combinan, se pierde alguna propiedad individual de los elementos y el compuesto recién formado tiene nuevas propiedades. Fórmula química. Los compuestos se representan por su fórmula química. Una fórmula química es una representación simbólica de las proporciones de los átomos que constituyen un compuesto químico particular. La fórmula química del agua es H2O, que muestra que dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno se han combinado para formar una molécula de H2O. La fórmula química de la sal común es NaCl, que muestra un átomo de sodio y un átomo de cloro. Se combinan para formar una molécula de NaCl. Mezclas homogéneas y heterogéneas. Una mezcla se compone de una o más sustancias puras en composición variable. Hay dos tipos de mezclas, heterogéneas y homogéneas. Las mezclas heterogéneas tienen componentes distinguibles visualmente, mientras que las mezclas homogéneas parecen uniformes en todas partes. Una mezcla homogénea es una mezcla gaseosa, líquida o sólida que tiene las mismas proporciones de sus componentes en toda una muestra dada. Es uniforme en composición en todas partes. Solo se observa una fase de la materia en una mezcla homogénea. Ejemplos de mezcla homogénea: aire, agua, vinagre, detergente de lavavajillas, acero, taza de café, enjuague bucal, colonia. Una mezcla heterogénea es una mezcla en la que la composición no es uniforme en toda la mezcla. La sopa de verduras es una mezcla heterogénea. Contendrá cantidades variables de las diferentes verduras, diferentes fases. Gracias por su atención. Hola chicos, bienvenidos a esta clase. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son elementos, compuestos, mezclas homogéneas y heterogéneas. Vamos a abordar brevemente las definiciones y también vamos a realizar ejercicios. Entonces, ¿qué es un elemento químico? También conocido como elemento. Es cualquier sustancia que no puede descomponerse en sustancias más simples o sencillas mediante procesos químicos ordinarios. Los elementos son los materiales fundamentales o bloques, de los que se compone toda la materia. Por ejemplo, tenemos lo que es el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno y el carbono. Por otro lado, también tenemos lo que son los compuestos. Un compuesto es una sustancia formada por dos o más elementos químicos diferentes, combinados en una proporción fija. Cuando los elementos se juntan, reaccionan entre sí y forman enlaces químicos difíciles de romper. Ejemplo de esto tenemos lo que es el monóxido de nitrógeno, tenemos lo que es el agua, tenemos lo que es el dióxido de nitrógeno y el dióxido de carbono. También otra importante definición es lo que son las moléculas. Una molécula constituye la porción más pequeña en la cual se puede dividir una sustancia pura, sin perder sus propiedades. Está formada por la unión de átomos. Pueden ser iguales o diferentes, Por ejemplo, tenemos lo que es el agua. El agua está conformada por una parte de oxígeno y dos de hidrógeno. Este sería en el caso de que sean diferentes. En el caso de que sean iguales, tendremos lo que es el oxígeno, conformado por dos átomos de oxígeno o nitrógeno. Ejemplos
Más de esto tenemos lo que serían, lo que es la parte de lo que son los halógenos. Halógenos, por ejemplo, flúor, cloro, bromo y yodo. También tenemos lo que sería el metano, tenemos un átomo de carbono y tenemos 4 de hidrógeno alrededor de este. Vamos a un ejercicio. Aquí tenemos un primer ejercicio. Tenemos en la imagen A, nos pide que identifiquemos en los siguientes gráficos si son elementos, compuestos o moléculas. Aquí podemos observar, aquí en la figura A, representaciones de los átomos, elementos, en forma de esferas, ¿no? Como podemos observar, todas son las mismas, entonces por lo tanto son elementos. Por otro lado tenemos en el caso B, observamos que son esferas también, solo que se diferencian con las otras en su radio, entonces corresponderían a otro tipo de elementos, entonces también son elementos. Vamos al siguiente, tenemos la imagen C, tenemos moléculas, como podemos observar, esferas rojas, tenemos también esferas blancas, pero son diferentes, entonces por lo tanto podrían ser moléculas o compuestos. Por otro lado tenemos la imagen D. En la imagen D observamos que son átomos o elementos de la misma especie. Entonces, por lo tanto, en este caso no pueden ser compuestos, pueden ser moléculas y son elementales, moléculas elementales. Vamos ahora a lo que es una subdivisión de lo que es la materia. La materia se divide en lo que serían mezclas y sustancias. Si yo quiero pasar de mezclas a sustancias, yo lo puedo hacer por métodos físicos. Revisemos más detalladamente cada una de estas subcategorías. Dentro de lo que son mezclas, las mezclas homogéneas, por ejemplo, un caso, si mezclamos agua más cloruro de sodio, que es la sal que nosotros tenemos en mesa, observamos aquí que al final, cuando nosotros acabamos de agitar, es homogéneo. Ahora, si nosotros pasamos de lo macroscópico a lo microscópico, podemos observar esto aquí. Podemos observar una homogeneidad. Vamos ahora a la parte de mezclas heterogéneas. Aquí observamos que teníamos agua y aquí estamos vertiendo aceite. Y observamos aquí que el aceite queda arriba y el agua abajo. Se están formando dos fases. Entonces podemos observar aquí en la parte, si nosotros hacemos una vista microscópica, el agua se queda abajo y el aceite se queda aquí arriba. Entonces observamos dos fases, por lo tanto es una mezcla heterogénea. En el caso anterior observamos que el agua más cloruro de sodio solo forma una fase. Vamos a la siguiente parte. Ahora nosotros dentro de sustancias tenemos compuestos y elementos. Si yo quiero separar los compuestos en sus elementos, necesitamos hacer el uso de métodos químicos. Les puse un breve ejemplo, ¿no? Tenemos aquí lo que es moléculas de agua. Como sabemos, está conformada por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Y nosotros queremos separar. Entonces, para esto podemos hacer uso de electrólisis. Electrólisis vamos a ver en cursos posteriores cómo se maneja este proceso. En términos breves, se maneja un procesos de oxidación y reducción, donde los electrones intervienen en la separación, digámoslo así,
de lo que sería moléculas de hidrógeno y de oxígeno, como vemos en la imagen. Ahora hablemos de más ejemplos acerca de lo que son mezclas homogéneas. Dentro de las mezclas homogéneas también tenemos lo que son sólidas, gaseosas y líquidas. Vamos a tener lo que es dentro de mezclas sólidas, lo que es el bronce. El bronce viene a ser una aleación. Una aleación es una mezcla de cobre y estaño. También hay otro tipo de aleaciones como lo que es el acero. El acero es una mezcla de hierro y carbón, la cual ocupan en construcción para fortalecer las estructuras. Ahora, si nosotros queremos, como curiosidad, si nosotros queremos darle otras propiedades, podemos incluir cromo para volver este acero inoxidable. También tenemos mezclas gaseosas como es el aire. El aire en cambio se encuentra conformado por lo que sería oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono. También tenemos lo que es el neón y tendríamos lo que es el helio. Y también tenemos lo que son mezclas líquidas, como podría ser agua con alcohol, agua con sal, como ya vimos. Aquí es importante también mencionar que se manejan términos de polaridad y apolaridad. Semejante disuelve a semejante. También hablemos acerca de lo que son mezclas heterogéneas. Por ejemplo, aquí tenemos una ensalada, podemos observar una variación a simple vista de tomates, lechugas. Entonces, por lo tanto, en vista macroscópica es una mezcla heterogénea. Otros ejemplos de esto también se encuentran relacionados con lo que es en la arena. En la arena podemos encontrar lo que es cuarzo, metales y otras partículas, las cuales pueden ser separadas mediante un imán. También podemos tener mezclas gaseosas, por ejemplo, aire con olín, como podemos ver aquí. También tenemos otras líquida sólida, que sería agua con arena, que no se pueden mezclar. En este ejercicio final podemos observar aquí abajo unos gráficos que pueden ser elementos, moléculas, compuestos, y nos piden que identifiquemos en cada cuadrito en esta subclasificación que vemos aquí. Entonces vamos en orden. Aquí yo observo aquí en el gráfico A yo observo diferentes elementos, ¿no es cierto? Y observo diferentes moléculas. Podemos observar aquí una molécula de un tipo y aquí podemos observar otra. Entonces estamos aquí hablando de una mezcla. Entonces, ¿qué tipo de mezcla podemos observar aquí? Puede ser homogénea o heterogénea. Como podemos ver, están mezclados homogéneamente, entonces correspondería aquí. Colocamos aquí, debajo de mezclas homogéneas. Vamos al siguiente. Acá tenemos, pueden ser moléculas, pueden ser compuestos, porque están conformados por dos o más elementos y son diferentes. Entonces aquí puede ser elemento, no. Puede ser compuesto, sí. Es compuesto, ¿no? Porque están conformados por diferentes elementos, esferas azules y esferas blancas. Vamos al siguiente. El siguiente observamos un solo tipo de elemento. Y podemos observar que aquí les gusta estar estos tipos de elementos en su forma diatómica o monuclear. Puede ser hidrógeno, puede ser nitrógeno o pueden ser halógenos, ¿no? Como flúor, cloro, bromo, yodo. Entonces aquí no es mezcla, solo observamos un solo tipo. Entonces, por lo tanto, es un elemento. Y nos faltaría el último. El último que podemos observar aquí. Observamos diferentes elementos. Aquí observamos un grupo
Y aquí observamos otro grupo. Observamos que no se están mezclando. No se están mezclando homogéneamente, pero es una mezcla heterogénea. Observamos la presencia de dos fases. Entonces aquí colocamos D. Esto sería todo por esta clase, chicos. Gracias por su atención. Les invito a seguir revisando nuestro canal.